lagrimal y el proceso cigomático forma el arco cigomático junto al hueso cigomático. El proceso palatino constituye el techo de la cavidad oral y el piso de la cavidad nasal. También tenemos al hueso cigomático, o llamado también malar o pómulo. Este va a estar conformado por dos huesos pares que van a formar parte de la cara y se van a articular con otros huesos para así formar la órbita ocular y la cavidad nasal. Tienen una superficie lateral rugosa para la articulación con el hueso maxilar y en este proceso frontal se va a articular con el hueso frontal y con un proceso maxilar, tiene un proceso maxilar y otro temporal. La siguiente, por favor. ¿Se puede cambiar a la otra, por favor? Los huesos palatinos, estos es un hueso par que va a formar parte de la cara y del paladar duro. Es pequeño y plano, tiene una forma de L invertida. En su proceso horizontal va a estar, tiene una parte dura y se articula con el proceso palatino del hueso maxilar. Y en el proceso perpendicular se va a articular con el proceso nasal del hueso maxilar y va a formar parte de la cavidad nasal. En el proceso piriforme, esta va a formar parte de la apertura piriforme de la nariz. El hueso lagrimal, este es un hueso par pequeño que va a formar parte de la órbita ocular. Es delgado y plano y tiene forma de una gálida. La fosa lagrimal es una depresión de la superficie que va a estar posterior del hueso lagrimal y que va a enfrentar al hueso lagrimal. La cresta lagrimal anterior, esta es una cresta ósea que se encuentra en la superficie anterior del hueso lagrimal y se articula con el hueso maxilar. Y por último, la cresta lagrimal posterior, que es una cresta que se va a encontrar en la superficie posterior del hueso lagrimal y se va a articular con el hueso del nariz. En la mandíbula, pues está formado por bordes y caras. En el borde está la superior o la porción alveolar, que va a contener 16 alvéolos para sus parados en dientes superiores, y el inferior es la base de la mandíbula. En la cara está la interna y la externa. En la interna van a estar los tubérculos meconianos y la fosa digástrica, y en la externa la índice mandibular y el foramen meconiano, así como la línea oculta de la mandíbula. El proceso coclear se va a articular con el hueso temporal y la articulación temporomandibular. En su cara externa se va a insertar con el músculo macetero y en la cara externa con el foramen mandibular, y su inserción va a ser con el músculo deltoideo medial. El gome es un hueso pequeño y plano que forma parte de la cavidad nasal. Tiene una forma de una cuchara o de una lámina delgada y se encuentra en la parte posterior de la cavidad nasal. Está conformada por el ala, la cresta, y se va a articular con el hueso maxilar y el hueso palatino. Forma parte de la cavidad nasal y va a ayudar a separar a las fosas nasales, así como a formar el suelo de la cavidad nasal. Y bueno, en cuanto a los músculos faciales, tenemos el diente occipital, el cual marca la línea nuclear superior y la apófisis mastoides, la aponeurosis epicraneal, y la cual proporciona tensión de la aponeurosis epicraneal. El vientre frontal tiene aponeurosis epicraneal, sirve para la inserción del músculo del orificio orbitario y adyacentes a la nariz, y como función eleva las cejas y arruga la piel de la frente. En el caso del músculo orbicular del ojo, tiene una porción orbitaria, palpebral y lagrimal. Tiene un borde medial de la órbita
Tiene ligamento pasteural externo y su función va a ser la de cerrar los ojos y dar protección. El músculo superciliar tiene el arco superficial del hueso frontal y sirve como galería mononeurótica, y su función es la depresión de la piel de la frente y las cejas. En el caso del piramidaloproxer, están los huesos de la nariz y los cartílagos nasales. Se encuentra entre el frontal y la piel de la frente. Y su función va a ser el descenso de la piel de la región ciliar o de las cejas. El nasal está en el dorso de la nariz, tiene el surco de la ala nasal y músculo mirtiforme, y su función va a ser estrechar los orificios nasales. El mirtiforme tiene la fosa mirtiforme del maxilar superior, se encuentra en la región inferior del tabique y las alas nasales, y su función va a ser estrechar los orificios nasales y el descenso de las alas nasales. En el caso del orbicular de los labios, se encuentran las comisuras labiales, piel de la región y ambos labios. Su función es la de abrir y cerrar la boca, fruncir los labios que se proyectan hacia adelante y hacia atrás. El músculo buccinador, ambos alveolos maxilares y ligamento pterigomaxilar, está en el ángulo de la boca o modiolo, y su función va a ser la de aumentar el diámetro transversal de la boca y nos permite la acción de soplar. El cigomático menor o malar está en el hueso cigomático, sirve como ángulo de la boca y labio superior. Su función va a ser la de retraer hacia arriba y hacia afuera las comisuras labiales. El cigomático mayor está en el hueso cigomático, sirve como ángulo de la boca y labio superior. Su función va a ser la de retraer hacia arriba y hacia afuera la comisura labial. En el caso del elevador del ángulo de la boca, se encuentra en la fosa canina del maxilar superior. Sirve como ángulo de la boca y su función va a ser la de elevar la comisura labial. El rizorio tiene tejido celular subcutáneo en la región parotídea. Funge como ángulo de la boca y labio superior. Su función va a ser la de retraer la comisura labial y ayuda a formar la sonrisa. El depresor del ángulo de la boca está en el hueso cigomático. Sirve como ángulo de la boca y labio superior. Retrae hacia arriba y hacia afuera la comisura labial. El músculo depresor del labio inferior se encuentra en la mandíbula, específicamente en el labio inferior. Desciende la comisura labial. Y el músculo mentoniano se encuentra en mandíbula, está cubierto por la piel del mentón y desciende la comisura labial. En el caso del músculo platisma, tiene tejido subcutáneo de las regiones infraclavicular y supraclavicular. Sirve como base de mandíbula, piel de la mejilla y labio inferior, ángulo de la boca y orbicular de la boca. Su función va a ser la de descenso de la mandíbula, tensar la piel del labio inferior de la cara y el cuerpo. Y bueno, los músculos masticadores. Está el pterigoide lateral, el cual se encuentra en la cabeza superior, en el ala mayor del estenoides, y como cabeza inferior tiene la lámina pterigoidea lateral del maxilar. En su cabeza superior tiene la articulación temporomandibular y como cabeza inferior la apófisis condilar de la mandíbula. Y el pterigoideo medial, la cabeza superficial, se encuentra en la tuberosidad maxilar, y la cabeza profunda en la lámina pterigoidea lateral y fosa pterigoidea del maxilar, y la cara medial del ángulo de la mandíbula. Bueno, en el caso del músculo temporal se encuentra en la fosa temporal y tiene apófisis coronoides de la mandíbula. Y en el caso del músculo macetero se encuentra en el arco cigomático y sirve como ángulo mandibular. De acuerdo, vamos a continuar con los nervios faciales. Está el nervio olfatorio, que prepara la situación del olfato, el bulbo olfatorio. Tenemos al nervio óptico, al nervio oculomotor, que va a llevar su inervación somática con músculos del globo ocular.
en el recto superior, el recto medial y el oblicuo inferior, así como el recto inferior y el elevador del párpado superior. El nervio troclear, que va a mover el músculo oblicuo superior del ojo, y los nervios abduces, que van a mover el recto lateral del ojo. Va a estar dada por una rama sensitiva, que es la olfatoria, y una rama motora, que va a estar dada por el pterigoideo, el trigoideo medial, el lateral, el macetero y el músculo temporal. Bueno, aquí se observa una imagen donde se muestran indicadas cada uno de los nervios, así como en la ubicación de cada uno de ellos. Sus compañeras que polarizan sus neuronas nosotros también. Es una buena imagen porque de repente van a llegar a sus consultorios digitales que requieren desde un barro hasta un quiste. ¿Sí me explico? Un defecto de cara. Hay algunos que no se pueden quitar. Por ejemplo, esa topografía de los nervios. ¿De acuerdo? Entonces, los del mentón, los del ángulo mandibular, hay que cuidar por los arcos que forman ahí los nervios faciales. ¿De acuerdo? El nervio facial tiene una función motora intersensitiva. Dentro de la motora pues, va a permitir el movimiento de todos los músculos. Y la sensitiva, el nombre lo dice, la de la sensación del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua, y va a atravesar también la glándula parótida. El nervio faríngeo, de igual forma, tiene una función sensitiva. Está en la primera tercia del gusto, en la posterior de la lengua, y el nervio hipogloso, que va a tener la función motora de los músculos de la lengua. Y bueno, vamos a continuar con el trauma facial. Pues bueno, en tanto a la etiología encontramos como el principal agente que nos va a dar el trauma facial van a ser los accidentes de tráfico en un 40%, los accidentes domésticos 20%, las agresiones como tercer lugar con un 15%, las caídas casuales 14%, los accidentes laborales 3% y otras etiologías 8%. Y bueno, en la evaluación clínica, lo primero que tenemos que hacer ante uno de estos casos, de primera mano, siempre va a ser el manejo de la vía aérea, el control de la hemorragia, evaluar las lesiones traumáticas asociadas, si existe lesión de columna cervical grave, la cual suele presentarse en un porcentaje de 2 a 4. Si tiene trauma craneoencefálico en un 5%, puede haber lesión intracraneal del 5 al 10%, fractura de base de cráneo en un 25% y lesión ocular del 25 al 29%. Y bueno, en cuanto a la prioridad de la cirugía del trauma facial, vamos a ver que tienen un orden. En el caso, primero se tienen que tratar las hemorragias activas, ya que pues sabemos que tenemos múltiples vasos, incluso nervios demasiado importantes en toda la cara, por lo que realmente el paciente corre un riesgo. Entonces las hemorragias se tienen que tratar de primera mano. Después las lesiones quirúrgicas craneales, la compresión medular, las lesiones viscerales, las lesiones vasculares periféricas y al final la cirugía ortopédica y del trauma facial. Y bueno, en cuanto a los traumatismos de partes blandas tenemos una clasificación. Pues primero se encuentran las abrasiones, es decir, las lesiones por raspado. Contusiones en las cuales no se rompe dermis, pero sí hay un serio daño. Las heridas incisas penetrantes, ya que cortan dermis. Las laceraciones, en la cual hay desgarros que rompen la dermis, y las quemaduras, que se van a considerar por separado. Y bueno, en cuanto a los traumatismos de partes duras, podemos ver las fracturas del tercio superior del viscerocráneo. Como tal, son las fracturas de pared anterior, fracturas de pared anterior y posterior, y las fracturas de pared posterior. En el caso de las fracturas del tercio medio, no van a afectar la oclusión
no afectan, bueno, las vamos a clasificar en aquellas que afectan a la oclusión y aquellas que no la afectan. Dentro de las primeras que no afectan son la fractura orbitocigomática y las fracturas nasoetmoidales. Entre aquellas que sí afectan a la oclusión, que están las fracturas alveolo-dentarias, las fracturas del maxilar superior y las fracturas panfaciales. Y como tercera clasificación están las fracturas del tercio inferior, comúnmente la fractura de mandíbula. Entre las fracturas del tercio superior tenemos una incidencia del 5 al 12% y su método de la cual van a ocurrir se produce por un impacto directo. La clasificación, pues ya la dije, es dependiendo de la pared que esté afectada, que puede ser la anterior o la posterior o ambos. Como clínica vamos a ver un hundimiento de la zona, crepitación, hematoma en antifaz, típico de afectación de base del cráneo. Y el diagnóstico va a ser obligada la tomografía de alta resolución. Siguiente, por favor. Ajá. Y bueno, entre las fracturas que no afectan la oclusión encontramos la fractura aislada del arco cigomático, la fractura aislada del suelo de la órbita, las fracturas orbitocigomáticas, también conocidas como orbitomalares. Y bueno, la órbita es una compleja encrucijada anatómica, formado por 7 huesos faciales, como lo pudimos recordar hace rato cuando vimos anatomía, y tiene una forma piramidal cuadrangular con base anterior. Se puede considerar dividida en 3 segmentos. Anterior, cuando están afectados los rebordes, medio, cuando están afectadas las paredes, y posterior, cuando están afectadas las hendiduras. En la clínica, vamos a ver edema y hematoma en los tejidos periorbitales, la equimosis subconjuntival y en la esclera, disminución de la altura del párpado inferior, exposición de la esclera, dificultad de cierre, apertura oral, la diplopía, en oftalmos traumático también, pérdida de la proyección alar, y no olvidemos que el ojo también puede sufrir sus propias lesiones. Siguiente, por favor. Y bueno, también están las fracturas nasoetmoidales. Bueno, tenemos un compromiso de 4 sitios afectados, como es la sutura nasofrontal, los huesos nasales, el reborde orbital medial y el reborde intraorbital. Tenía unas imágenes, pero no tenemos. La otra compañera, ¿qué especialista maneja las fracturas de cráneo? No del cráneo, de cráneo. Cirujano maxilofacial. ¿El maxilofacial de qué origen es? ¿Es médico? No, ¿El cirujano plástico? No, ¿el maxilofacial de qué origen es? Es odontólogo. Es su especialidad de odontología. Hay una especialidad en cabeza y cuello. ¿Tienen algo que comentar, compañeras? De hace rato están riéndose. Entonces, hay alguna especialidad médica así, cabeza y cuello, va más enfocada a la uno. ¿Vale? Digo para aquellos que les interese. ¿Quién fue René Lepo? De esta clase. ¿Quién fue René Lepo? ¿Alguien sabe lo que vamos a leer ahorita antes de empezar? Para que no se les olvide. Antes que busque Google, ¿saben quién fue René Lepo? ¿Y qué hizo? Los que investigan quién es, acuérdense que esa clasificación que vamos a ver prácticamente le describió a Batazo. Agarrar un cráneo y le da un golpe con un palo, y así hasta que por estadística fue diseñado donde se fracturaron. No creo que se les olvide.
cierto tipo de deporte. Es que no investigué mucho sobre. Esa es la clasificación básica cuando tienes una fractura de cara. Y en base a eso se hace el programa para la reconstrucción. ¿Vale? Y bueno, tenemos la clasificación del FOD, que de hecho viene como último tema, en donde pues va a ser mejor explicado. En el caso de la fractura de maxilar va a ser un FOD 1, la fractura sobre los apes dentarios y se extiende hasta la apófisis pterigoides. La fractura horizontal, que crea un fragmento libre de formación por paladar y la apófisis alveolar, un efecto de prótesis. En el caso de la fractura del FOD 2, piramidal, va desde la raíz nasal, la glabela, a la apófisis pterigoides con un trazo oblicuo en el maxilar. La fuga de líquidos cefalorraquídeo es habitual en este tipo de fractura del macizo facial. La fractura del FOD 3 o disyunción craneofacial va desde la raíz del hueso nasal, lacrimal, la apófisis frontal del hueso malar, la pared lateral y posterior del maxilar hasta la apófisis pterigoides, y tiene un trazo horizontal en la unión del tercio medio y superior. Bueno, en el caso de las fracturas que no van a afectar a la oclusión, están las fracturas mandibulares. Bueno, como tal, la mandíbula es un hueso móvil de la cara que se fractura con mucha frecuencia y suele deberse a un puñetazo hacia arriba, es decir, directo en el mentón, por lo que suele romper el cóndilo contralateral. En la clínica vamos a ver una alteración de la oclusión dentaria, la pérdida del contorno del arco dentario, la laceración de los tejidos gingivales, la alteración de la sensibilidad por compromiso del nervio alveolar inferior, la presencia de hematomas en el fondo del vestíbulo oral y el piso de la boca, y la alteración de la dinámica mandibular. Y para hacer el manejo del trauma facial, tenemos que de primera mano hacer la evaluación, definir las prioridades que ya mencionamos, si existe alguna hemorragia, por ejemplo, clasificar las lesiones para llegar al manejo ideal y definir un tratamiento adecuado para el manejo primario de este tipo de lesiones. Siguiente. Y bueno, en el caso del trauma maxilofacial, tiene una incidencia del 30% de los pacientes politraumatizados. Su relevancia radica en el riesgo de asfixia y hemorragia. Las secuelas pueden ser estéticas o funcionales, como las alteraciones en la oclusión y la ventilación. Y bueno, primero tenemos que realizar la anamnesis para determinar la forma más completa del mecanismo del trauma. Puede ser un objeto incurante, con las condiciones generales en las que ocurrió el accidente, la ubicación en caso de un accidente automovilístico, si usó cinturón de seguridad, la presencia de otros heridos o fallecidos y las condiciones de la explicación. Dentro de la sintomatología tenemos que ser muy específicos y realmente revisar que nuestro paciente si presenta o no alguna de estas características. Si tiene sensación de disestésicas o anestésicas faciales, cómo es su dolor, las alteraciones subjetivas de la oclusión, si tiene alteración de la visión, por eso tenemos que evaluar tanto agudeza y si existe diplopía, obstrucción nasal, epífora y alteraciones auditivas. En cuanto a la inspección, tenemos que evaluar heridas o abrasiones, al igual que la equimosis, orientan hacia la zona del impacto. Es muy importante identificar asimetrías, si hay falta de fuerza o deformidad. En cuanto a la exploración física, se recomienda que siempre vaya de cefálico a caudal, de posterior hacia anterior, terminando con una palpación de la mandíbula y de las regiones de las alteraciones temporomandibulares. El examen intraoral va a consistir en identificar hematomas, equimosis,
cuerpos extraños, ausencias dentarias, escalones óseos y la relación oclusal. Y bueno, al final vamos a hacer palpación de la columna cervical. En los estudios de imagen, la tomografía computarizada es el estándar de oro. Las adquisiciones deberían ser axiales, coronales, transversales e idealmente una reconstrucción tridimensional. Es la segunda, ¿no? Es la más interesante. También se recomienda la radiografía de Waters, la cual va a consistir se debe de tomar con la cabeza hiperextendida, lo que permite desproyectar la base del cráneo del tercio mediofacial. Va a ser útil para pirámide nasal, cuerpos cigomáticos, maxilares superiores, arcos cigomáticos y rebordes infraorbitarios. Generalmente se complementa con la lateral de huesos propios nasales cuando se sospecha de fracturas de la nariz. La radiografía de Tone es útil para la región condila y subcondila de la mandíbula, como también para evaluar el piso de la órbita. Como podemos ver en la imagen, se observa incluso los huesos como el estenoides. La radiografía de Kirch, que es una técnica modificada de base de cráneo, útil para arcos cigomáticos. Y bueno, las radiografías que van a ser en una proyección postero-anterior de cráneo lateral y postero-anterior. Es la más frecuente solicitada en los servicios de urgencia, pero tiene limitaciones al proyectarse la base del cráneo en el tercio mediofacial. Va a ser útil para evaluar el contorno mandibular, la región frontal supraorbitaria. Bueno, en cuanto a las situaciones que amenazan la vida del paciente con trauma facial, de primera mano es la oclusión de la vía aérea, ya sea por sangre o que la lesión nos haya dejado con algún objeto que se encuentre dentro de la vía aérea, las hemorragias mayores, el síndrome aspirativo, las lesiones intracraneanas asociadas. El tratamiento de las lesiones faciales debe ser efectuado una vez que el paciente se haya estabilizado y se haya realizado el estudio radiológico adecuado. Entonces, de primera mano, lo que vamos a hacer va a consistir en estabilizar al paciente y ya después ver cuál sería el mejor plan quirúrgico adecuado. Y bueno, si hay condiciones agregadas que impiden la resolución quirúrgica facial, y pues se puede retrasar algunos días, pero no más de 10 días. ¿En qué tiempo consolida la nariz? Por ejemplo, una fractura así común, que tiene una fractura de huesos propios de la nariz, ¿en qué tiempo la se está haciendo callo? ¿Era delegado? ¿No? 8 meses. ¿En qué tiempo consolida un hueso? Entonces 6 meses. Si alguien se rompe una pierna, un fémur, ¿en qué tiempo sana? Pues 6 meses. ¿No? No sé. Depende de la edad, más o menos en los 60 días. Curiosamente, la nariz en la primera semana queda. Es muy rápido. Entonces, a veces es menos de 10 días. Por lo menos la reducción de la fractura de los huesos nasales. Estamos hablando de contusiones de cara. Bueno, vamos a continuar. Sí. Vamos a continuar en el manejo de lesiones. En el caso de que se nos dé una epistaxis, el taponamiento nasal anterior va a continuar vigente, siendo preferible el taponamiento de Peyronet o Merosec si se dispone. El taponamiento posterior puede efectuarse con gasas, que es lo más recomendable, sobre todo por el tiempo de manejo, o con una sonda Foley, una en cada nariz
también si existe edemas masivos de tejidos blandos faciales, como en el caso de las quemaduras. La mayor frecuencia de traqueostomías va a corresponder a las lesiones del tercio medio facial. Sí, Quiero acabar. ¿Alguna pregunta mientras platicamos? ¿Han leído acerca del ATLS? Advanced Trauma Life Support, manejo del paciente de Navidad, trauma. Bueno, estamos hablando precisamente de A y de B. Vía aérea, primera vez. Respiración. ¿Ok? Ah, pues una guía. Eso es una guía. Y a partir de ahí se dan cuenta que se publican prácticamente a nivel mundial. ¿Listo? Sí, bueno, la siguiente, por favor. Sí. Vamos a continuar con la presentación del caso clínico para aplicar lo que hasta ahora se ha expuesto. Tenemos que este caso clínico, los especialistas en cirugía maxilofacial realizaron la exploración física encontrando al paciente somnoliento, intranquilo, poco cooperador, combativo, sin responder a preguntas debido a que estaba bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes. El cráneo fue reportado como normocéfalo sin datos de fractura, de acuerdo a las normas del procedimiento recomendadas en el apoyo vital avanzado del trauma, el ATLS, por sus siglas en inglés. Se intentó aplicar la escala de coma de Glasgow, utilizada para evaluar el nivel cuantitativo de conciencia en un individuo. Sin embargo, ¿se puede pasar la siguiente? Sin embargo, al evaluar esta escala de la conciencia, no fue posible valorarlo en su totalidad debido al influjo del alcohol y de la extensión de la lesión que imposibilitaban la comunicación. Ahí tenemos una imagen más o menos y como bien se presenta, no es posible porque cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, pues no responde a todo lo necesario. Siguiente, por favor. Considerando que el paciente no presentaba compromiso de vía aérea, no requirió ser intubado. Y eso lo ubicó entre los 9 a 12 puntos, por lo que permitió establecer un diagnóstico presuntivo de traumatismo cráneoencefálico moderado. Los rebordes periorbitarios estaban conservados, había movimientos oculares, la visión aparentemente estaba conservada y las pupilas presentaban midriasis. Se conservó la presencia de una herida con espesor parcial de 1 milímetro aproximadamente. Las narinas se encontraron permeables con restos hemáticos de manera bilateral, al igual que el área de la parte dorsonasal. El hueso malar y el arco cigomático no presentaron pérdida de continuidad ósea. ¿Sí? En el tercio inferior izquierdo de la cara se observaron 2 heridas lineales de 22 centímetros aproximadamente, del espesor total con un sangrado activo. Una de estas lesiones afectaba el labio inferior, el cual se encontraba seccionado en un 90%, además de que había compromiso de tejido óseo en el cuerpo mandibular. Al realizar la exploración intraoral se observó la dentición permanente incompleta y con múltiples fracturas coronales. El maxilar sin movilidad, la apertura oral no fue valorable, y la presencia de movilidad del segmento anterior a nivel del cuerpo mandibular de forma segmentaria, por lo que esto nos pidió que se solicitaran estudios de gabinete para comprobar la presencia de fracturas en dicha zona. Hasta aquí se entendió cómo se hace la exploración. A ver, compañeras, pásenme de aquí al frente, intención de una silla y la otra, indíqueme cómo se hace la exploración. Del lado de la silla. Del lado de la silla. Y se pasen de aquí.
traumatismo traumático. No, ya lo vi, señor, ya te dije qué le pasó. Bueno, ¿hace cuánto le pasó lo de su día? No te contestas. Sí. ¿Por qué no te contestas? Tiene un golpe. Te dije que era una compañera con la que daba la clase porque no explicó bien. Que no hay teléfono, no sabe, frena la mandíbula. ¿Por qué no te contestas? No pide conocimiento. No pide conocimiento. ¿Qué tiene? No puede hablar seguramente porque tiene alguna fractura, puede ser tanto en la mandíbula o en el maxilar y pues presenta dificultad. Está consciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces antes de tocar? ¿Qué es lo que hacemos antes de que la toques? Hay una condición en nariz, hay un hematoma en mi cara izquierda. Eres derecho, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, así. ¿Qué tienes que revisar? ¿Vas a tocar? Profesional como tal, si la lesión es cortante. Corto. Contundente. Entonces, como O sea que recibió un golpe y pasó a. y lo cortó y ya quedamos que es el de mi cara izquierda. ¿Y qué pudo haberlo hecho ese golpe contundente, cortante? Si fue con el puño o con la mano abierta. Acá, ¿qué lo pudo haber hecho? El anillo. Cortante, no. La fricción. Si la mandíbula estaba abierta, normalmente a un boxeador le enseñan que abrir la mandíbula, incluso tiene un protector bucal. Eso sirve para hacer una unidad entre la mandíbula y el resto del cráneo. Entonces, si ella estaba con la mandíbula batiente y yo golpeo, los dientes lo van a hacer lo cortante a lo contundente. ¿Sí? Hasta eso es interesante la ciencia forense, que ya estamos hablando de ello. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la lesión corto contundente. Ahora llega muy aparatoso. Apenas atendía a un cristiano que estaba felizmente tomando alcohol. Y alguien llegó y le pegó así con el casco. Y no tenía ninguna lesión afuera. Tenía pérdida de dientes y una lesión corto contundente porque esos se enterraron por dentro. Y lo va a pasar seguido. En la sala de urgencias donde hagan que internar ese tipo de lesión. Bueno, lo primero que revisamos es su estado de conciencia y yo vería primero pupila, ya que está ventilada, para saber si hay o no alguna afectación, como las que platicamos de contragolpe en la clase anterior. ¿De acuerdo? Luego, me encuentro, porque yo obviamente no va a estar, como ella no está sangrando, y la palpo. ¿Qué palpo? Bueno, si fue más fuerte. Y empezaría yo desde cráneo. Me lo dijeron ustedes, palpo, ¿qué busco? Si existe alguna discontinuidad. ¿Qué es lo más común que puede haber? ¿Eh? Lo más común. Un chicho. Un chichón, ¿cómo se llama eso? Un exostosis o lo contrario de un chichón que es. El chichón que está en exostosis y el hundimiento sería lo contrario. Hematoma sucalear, ese es el chichón. El hematoma sucalear normalmente es un chichón y así lo describes. Pero tú palpas si hay o no hay, o se está unido. ¿Sí? Hay algo en cara. La integridad de los tejidos y de las formas óseas, la más común es el pómulo, los rasgos cigomáticos. ¿Cómo lo palpas? Si ese está lesionado y se va para abajo, el ojo también se va a ir para abajo y va a haber diplopia, porque esa estructura cilíndrica que contiene el ojo, que se llama la órbita, se puede fracturar, ¿de acuerdo? Y después viene la mandíbula y ahí lo menciona.
Esta es la mandíbula y este es el maxilar. ¿Okay? ¿Cómo valoro la mandíbula? Ahí en el ejemplo menciona que está movible. ¿Cómo la valoro? Pues recorriendo mi salvo. No, esta es la mandíbula. Digo, el maxilar, la mandíbula. Este es el maxilar. ¿Y la mandíbula? Yo he visto que luego meten los dientes y como que mueven. De los dedos. Bueno, los dedos. Si el paciente no está consciente, no lo haga porque se puede quedar sin dedos. ¿Sí? Si él lo ayuda, puede moverlo desde aquí afuera. ¿Sí? Y este lo movilizan aquí. Y se mueve. O sea, se mueve, es lo que refiere el caso clínico. El movimiento de la mandíbula. Y ya estamos hablando de la clasificación de lesiones de lejos. ¿De acuerdo? Entonces ya necesitaría ya no nada más una radiografía, yo ya pediría una tomografía con reconstrucción facial, la cual es muy específica para darnos todos esos daños. Ahora, si el paciente, hablando de ATLS, tiene ese tipo de contusiones, por ende, ¿qué debemos pensar que está lesionado? Todo golpe arriba de las clavículas implica lesión de qué área que soporta la cabeza. Cervicales. ¿De qué? De columna cervical. ¿Sí? Entonces ahí ella debería estar, si tiene ese golpe, con un collarín por lo menos blanco que se llama de Thomas para hacer la exploración. Estamos hablando de condiciones faciales. ¿Sí? Muchos de los que estuvieron ahí sentados viendo y oyendo clases como la que hoy platicamos, hoy están en unidades de urgencias de aquí de la ciudad, tanto privadas como no creen que no se ve. Pero que hacen su especialidad están ahí y muchos ya se fueron, estuvieron 1 o 2 años y pasaron su respectiva solicitud de examen nacional. Se hace la práctica y es bueno, ¿saben? Ahí me pasa mucho. ¿Alguna pregunta? ¿No? En este caso, la lesión es de ¿qué clasificaría de Thomas? No, ya con fractura de mandíbula ya estamos entre 2 y 3. ¿Sí? ¿Y eso cómo se resuelve? Pues ahora sí, depende del siguiente capítulo. Les adelanto que se ponen mini placas. Así como el instrumento puesto con placas, ahí se ponen mini placas. Las hay absorbibles y las hay de titanio. Algo bastante interesante. Tengo una fractura así en caso de que el lugar en donde estemos no tenga para tomar tomografías, ¿cuál sería? Por eso les preguntaba del ATLS, lo estabilizas y lo trasladas a donde se pueda hacer, no lo vas a dejar. Sí, en caso de la epistaxis posterior, en caso de que hubiera fractura, según no se podría hacer el taponamiento posterior. Pues depende de quién lo haga, porque a veces, por ejemplo, esos son por hundimiento del macizo facial. Entonces, al hacer la tracción con la sonda, corriges parte, pero depende de quién lo haga. Y en caso de que no se pudiera detener, ¿qué tiempo, en lo que se traslada a la unidad, qué tiempo tendría antes de que caiga en un shock? Pues sí, pero lo importante es tratar de taponearlo para empezar. Luego ya debes de tenerlo canalizado. ¿Y qué tiempo es el ideal? Pues siempre se ha hablado de 1 hora. De 1 hora. O sea, 60 minutos para que lo resuelvas. Esos tipos de sangrados matan al paciente, ¿no? Igual que el sangrado de cráneo. El sangrado de cráneo no de que esté fracturado, de que esté expuesto el cráneo con un escalpo, que se levante el cuero cabelludo. Sangran a morir, si no lo corriges. ¿Alguna otra pregunta?